¿Qué tal? Bienvenido una vez más a esta serie de ¿Quién es Jesús? Según Mateo. Si no has visto alguno de los videos que hemos hecho hasta la fecha, te recomiendo que vayas al link de la descripción y des una vuelta a todos los videos que hemos visto. El día de hoy veremos el versículo 8. Dice, Asa, padre de Josafat, Josafat, padre de Joram, Joram, padre de Uzías. Ya hicimos la primera parte de este video y vimos cada uno de estos personajes, pero tuvimos el análisis de que Joram a Uzías hay reyes que no fueron mencionados por Mateo, y siempre que hay una anomalía en todo esto hay que preguntarnos por qué, para qué, cuál fue el propósito por el que Mateo omitió estos reyes. Y cuando analizamos las escrituras vemos que se relaciona con Jezabel, la casa de Acab, Elías y Eliseo. Entonces, vayamos un poco a la historia de todo esto y vemos que los personajes que se omiten son el rey Ocosías, el rey Joás, Amasías y con ellos una serie de personajes también que se involucran. Voy a dar un contexto así rápido. Ciertamente de Joram sale su hijo Ocosías. La escritura nos dice que Ocosías solo duró un año en el trono y esto fue porque no siguió los consejos ni la ley escrita por Moisés o las sagradas escrituras, el Tanakh, sino que se unió aún más con la casa de Acab. Recordemos en el video pasado, siempre que se menciona Acab, lo que pasa con Acab es la desobediencia que tiene hacia Dios y cómo es que deja que Jezabel entre en el reinado. Entonces Acab, aunque es el rey, es manipulado desde las sombras por Jezabel. Entonces Jezabel era una mujer, era hija de un rey extranjero que se alía con Israel, hacen pacto para formar alianza, y Jezabel, aparte de ser hija de un rey, era como que la encargada de un culto hacia un dios extranjero. Cuando llega a Israel, recordemos, Israel es el norte, Judá es el sur, y ahorita ya se dividió, Samaria y judíos. Y en esta ocasión, ella influye a través de Acab para que la búsqueda a Dios, el Dios de la Biblia, no sea, no sea realizada por el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Israel. Que el pueblo escogido de Israel abandone al Dios que lo escogió, que lo hizo único, para seguir a los dioses ajenos. Esa era Jezabel. Entonces, Ocosías significa Dios nos ha sostenido. Dura un año de reinado. ¿Qué es lo que pasa en este año de reinado? Se alía con Israel. Recordemos, aliarse en ese entonces con Israel era aliarse con Jezabel. Jezabel representaba el culto a dioses paganos que no eran, pues ni siquiera era algo bueno entrar en esos cultos, porque hoy hacían un montón de cosas extrañas que te recomiendo que pases y lo veas la historia en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, porque son cosas un poco extrañas. Después de esto hay una matanza con los hijos de los reyes por parte de Israel y por parte de Judá. Dios levanta un personaje que se llama Jehú, que funcionó como profeta en un tiempo y después funcionó como alguien que restituiría la nación de Israel hacia Dios. Al principio lo hace, después se desvía, pero en Jehú extermina a toda la descendencia de Acab y con ella a Ocosías. Después Ocosías dice que tenía una madre que se llama Atalía, que era familiar de Jezabel. Jezabel era algún tipo de reina madre, algún tipo de reina mujer soberana empoderada
no es que esté mal, pero en este caso sí estaba muy mal, siguió los pasos de su familiar y lo que hizo Atalía fue que mató a todos los hijos, a todos sus nietos que pudieran estar dentro del trono, pero hubo una mujer, hermana, fíjense, es que está muy feo esta historia, una de sus hijas esconde a un nieto, Joás, y gracias a eso lo oculta dentro del templo que se daba a Dios, a Jehová, al Dios que vemos aquí de Israel. En ese entonces, ese templo estaba en ruinas. Era una casa abandonada, literal. Así como ustedes ven que hay casas abandonadas aquí en Ciudad Juárez, así estaba abandonado acá, llena de basura, destrozada, con piedras. Ahí vivió Joás y permaneció 6 años, escondido de su abuela, quien en ese entonces empezó a reinar como reina madre. Ya después de esto, Joás vuelve al trono, apoyado de todo el pueblo, de todos los sacerdotes y los líderes, y sin que Atalía se dé cuenta, y pues después matan a Atalía. Después de esto, Joás empieza bien con el reinado, reconstruye la casa de Dios, reconstruye el templo donde se les rendía culto a Dios. Mientras tanto vivía en ese entonces el líder espiritual. Muere ese líder espiritual y llegan otras personas a ocupar ese lugar, y estas corrompen tanto a la nación como al rey, y el rey pues se dejó llevar y se vuelve a perder el pueblo escogido por Dios ante nuevas manos. Se vuelven a los malos hábitos, a los ídolos, a los altares paganos, a las prácticas sucias, a las prácticas que ofenden a Dios. Y así pasa hasta que Joás es traicionado, lo matan y aparece Amasías. Amasías igual comienza un poco bien, se descarría, vemos una historia que se repite. Y así pasa en estas 3 generaciones. Fueron 3 generaciones. Fueron 77 años de reinado de estos 3 reyes en total, que no fueron contados en esta descendencia. Y lo importante aquí es saber por qué. Siempre hay un porqué, y hay que analizarlo muy bien en las escrituras para no influenciarnos con eso. Entonces, si se fijaron de videos pasados, las malas alianzas, las malas amistades, que para ellos era para beneficio de su reino, realmente lo hacían sin consultar a Dios. Y eran con gente perversa, era con gente corrompida en sus pecados ideales, que separaban igual de manera espiritual, ética y moral lo que Dios ya había establecido con ellos, con el pueblo escogido. Y esto fue a raíz de que Acab, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero empeoró todo cuando Acab se juntó con Jezabel. Se juntó en el hecho de que se casó. Y con Jezabel fue arrastrando todas estas situaciones con sus generaciones, porque Judá no permaneció separado de Acab. Con Josafat se alió, y acuérdense que a partir de ahí los hijos de ellos dos fueron tan unidas, esas familias, que los descendientes tenían los mismos nombres. Entonces por eso vemos que se repiten a Joram, rey de Israel, Joram, rey de Judá. Eran 2 linajes diferentes, pero que se habían aliado. De alguna manera se habían aliado. Y esto trae maldición a la casa de Judá. Entonces, si vemos en la Biblia, habla de que Dios maldice ciertas cosas desde la tercera o hasta 4ª generación. Y vemos, este caso. Vemos que desde Joram, incluso desde Josafat se hace la alianza con Joram,
se unen familiarmente ya de sangre con Jezabel. Entonces contamos Joram, Ocosías, Joás y Amasías. 4 generaciones. 4 generaciones afectadas por la influencia de Jezabel. Recordemos, Jezabel implica prácticas inhumanas, prácticas moral y éticamente alejadas, obviamente espiritualmente muchísimo alejado de lo que Dios quería de su pueblo, de lo que Dios les había instituido. Entonces, las relaciones aquí son súper importantes. El hecho de con quién vas a escoger para vivir toda tu vida es muy importante, porque lo que esta persona trae con su familia arrastra ahora a la familia con la que se está uniendo. Y en esta ocasión vemos que fue estas generaciones que no se contaron en esta parte. Recordemos que hemos contado generaciones de situaciones un poco peculiares, pero en este caso no se contó. No se contó, ¿por qué? Porque la alianza con Jezabel era un rotundo no a una alianza con Dios. Era decirle: muchas gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, pero ahí muere. De aquí no pasas en nuestra vida. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer. Le vamos a rendir culto a estos dioses que hemos visto de otras naciones. A ver qué pasa. Entonces, ay no. Eso fue... Ay no. Fue algo... Véanlo ustedes de lado como si fueran padres. Tú tienes a tu hijo, lo crías en tu casa, le enseñas, le heredas un negocio, le das todo a la mano y el único compromiso que debe haber es que tú y él tengan una buena relación de convivencia, amistad y amor. Y lo que hace este hijo es que va y su negocio lo ofrece a negocios ilícitos, se enoja contra su padre, se voltea contra su padre y más que eso lo ofende y lo insulta haciendo cosas que no agradan a su papá frente a su cara. Algo así fue esta alianza con Jezabel. Jezabel era una mujer bruja que practicaba la hechicería y que rendía culto a dioses paganos, que era... si tú lo quieres ver de manera más espiritual, era una práctica, pues sí, un poco demoníaca. Era una mujer, por así decirlo, hoy en día una mujer satanista, una mujer ocultista. Y no solo eso, sino que influyó a que tanto la nación de Israel como la nación de Judá, todo el pueblo escogido de Dios, las 12 tribus, se alejaran de Dios, influenciando en los reyes por venir, en la familia, porque se aliaron con ella, comían a su mesa junto con sus sacerdotes, junto con los falsos profetas, aniquiló y persiguió a los profetas de Dios y influenció a sus descendencias de que hicieran lo mismo. Entonces es algo corrupto, totalmente corrupto. Pero da la casualidad que en ese entonces Dios levanta a 2 profetas muy grandes de la era, Elías y Eliseo. Elías, Dios se lo llevó estando vivo, él físicamente se lo llevó al cielo. Y Eliseo hizo cantidad de milagros sorprendentes hasta que murió. Incluso muerto, dice la palabra, que estaban los huesos de Eliseo ahí en un costado. Una persona cae sobre esos huesos y se levanta. O sea, esa persona estaba muerta, cayó sobre los huesos de Eliseo y revivió y fue sano y todo. Entonces, aún muerto, la presencia de Eliseo tenía un gran peso. Entonces, en tiempos difíciles de alta corrupción, de alto paganismo, de alto ocultismo, de naciones de donde cuando el mundo está totalmente sumergido en tinieblas, Dios levanta escogidos. Dios levanta aún pequeños hombres
que siguen amando a Dios y están con Él y lo buscan y hacen todo lo posible para que las demás personas también busquen a Dios. Tristemente, ¿dónde está Jesús en todo esto? No triste. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Estos mismos tiempos que aparecen aquí son los tiempos que vivimos actualmente. Estamos en una gran apostasía, en un gran ocultismo donde puedes hablar de todo menos de Jesús. Puedes decir que crees en todo menos en Dios. Y eres juzgado y apiedrado y cualquier cosa. Pero de Jesús no se habla. Entonces, ¿dónde está Jesús en todo esto? Hay personas que Jesús levanta. Hay personas que Jesús pone su mirada en ellos, porque son personas que a pesar de la contaminación que hay alrededor, ellos siguen firmes. Y eso es a lo que nos invita Jesús. A pesar de cómo esté oscuro afuera, a pesar de las prácticas que se hagan afuera, tú persiste en lo que Jesús ha enseñado, en lo que Jesús muestra que es el camino, la verdad y la vida, que es Él. Persiste y sé constante en permanecer en Dios. Y harás la diferencia en este mundo. Y el pueblo, las demás personas que te rodean, podrán ver a Dios en ti, porque ese es nuestro trabajo, que ellos vean a Dios en nosotros, para que ellos vayan también a Dios. Digan, caray, acá en el mundo me ofrecen todo esto, pero no soy feliz. Y esta persona que tiene poco, pero que tiene a Dios, es mucho más feliz que yo. Entonces voy y me acerco a ese Dios. Pero es cuando las demás personas ven a Jesús en ti. Si no ven a Jesús en ti, hay algo mal en nosotros. Entonces, muchas gracias por estar aquí una vez más. Gracias por estar aquí viendo y analizando todo esto. Recuerda, no te alíes con Jezabel, mejor alíate con Jesús. Busca el consejo de Jesús y sigue sus prácticas y enseñanzas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima y bye.